¿Y qué tal si hablamos de algo que nos ayuda a crecer desde el interior? Bienvenidos a La Voz de Erogo, el podcast que busca que crezcas desde tu interior. Compartiremos temas basados en versículos bíblicos que nos ayuden a crecer. Ve ya por tu taza de café, tu taza de té o la bebida que más te guste y escuchemos este episodio. Bienvenidos. Hoy quiero darles la bienvenida a este episodio y quiero enviarles un abrazo porque nunca los abrazo, nunca manifiesto esa calidez con ustedes y quiero ser franco, es debido a que, como muchos lo han escuchado, he tenido episodios donde me aparto, donde aparezco, donde la amargura, como lo hice en un podcast, que me sirvió por esa época, pero vuelvo y recaigo. La amargura llega y hace que no le diga a las personas lo que realmente siento por ellos. Y quiero agradecerles a todos ustedes, a los 5, 3, 2, 15, 20, 40, a las personas que han seguido este podcast. Y quiero manifestarles que lamento mucho que la presencia de los seguidores comenzó a disminuir. Y mucho de esto tiene que ver con esa actitud que manifesté en muchos de mis episodios anteriores, donde se notaba una persona cargada, una persona muy fuerte al hablar, señalando, una persona que lo único que hacía es culpar a los demás, diciéndoles en tonos de pronto o palabras despectivas porque dejaron de hacer o hicieron X o Y cosa que no era correcta. Y si tú fuiste uno de ellos, te pido disculpas, porque eso es producto de una amargura por la que he venido pasando ya hace 2 años para acá. Y para quienes de pronto no tienen mucho conocimiento de Erogo, yo tuve un cambio de vida a raíz de la pandemia y yo creo que eso fue lo que me cargó. Hace unos días, llamémoslo los últimos días, hablando con alguien muy cercano, me decía a mí qué me ha pasado, por qué ese cambio tan fuerte. Y fue que a pesar de que la pandemia me hizo reinventarme, sí me dejó una secuela, una cicatriz de pesadez, de amargura, y que a veces brota. Entonces, en esos episodios, por eso ustedes se podrán encontrar episodios donde hablo de una forma muy tranquila, otros muy cargado. Pero bueno, voy a continuar nuevamente. Un abrazo para todos los que han sido fieles, los que han entendido, los que les gusta este show porque hablamos de cosas reales que están pasando. Quiero nuevamente que miremos algo, y es los 2 episodios anteriores les hablaba sobre un ser que está operando y que lo vemos. Este puede que no hablo directamente de ese ser, pero sí quiero que miremos algo, y quiero que miremos que la palabra de Dios nos llama a algo que se llama buscar la paz. Primero, buscar la paz. Y aunque parezca extraño, quiero hacer eso, buscar la paz con ustedes, que miremos algunos pasajes que nos incita la palabra. ¿Por qué lo hago? Por el alto grado de violencia que estoy viendo a nivel mundial. Y es que observo en videos, en la misma calle, que nos volvimos, y cuando volvimos no voy a hablar particularmente de un sitio, no voy a hablar de un país, de unas personas de X o Y nacionalidad, no, voy a hablar a nivel como humanos, porque lo veo absolutamente de videos que me llegan, lo veo en las mismas calles en las ciudades en las que he estado. Es una presencia alta de un espíritu de impaciencia, de odio y sobre todo de agresividad. Me han llegado videos donde como un hombre iracundo porque XY bus lo cerró, entonces va y sigue al señor y lo cierra y coge una piedra y le revienta los vidrios al medio de transporte. Otro por XY cosas sale y no le gustó lo que el hombre hizo y le tira el carro encima. Una agresividad tan fuerte que me pregunto, o sea, como humanos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos ocurre como sociedades, como lo que manifestaba hace unos años, como seres que razonamos, como esa especie sobre este planeta, que tenemos algo que se llama el raciocinio y nos llaman la especie más avanzada del planeta Tierra? Entonces a veces me pregunto qué tan avanzados estamos, si prácticamente estamos volviendo a la época de piedra, donde se agarraba la gente con el palo y con el mazo por X o Y diferencia. ¿Dónde está quedando XY grado de
llamémoslo así, de sabiduría. Ya no nos aceptamos, ya no toleramos nada. Entonces me pone a pensar, hemos avanzado como sociedad, estamos avanzando o estamos devolviéndonos. Y es aquí donde quiero que miremos algo, porque la palabra de Dios siempre nos ha invitado a algo. En versículos existen muchos, pero quiero citarles, en este caso voy a hablar solo de 3. Y me pregunto es, si conocemos la palabra de Dios, y quienes la conocemos, ¿por qué no la estamos colocando en práctica? ¿Por qué estamos dejando que nos dominen las emociones, que nos domine la carne? Porque es que yo veo eso, la carne es más fuerte que nuestro espíritu, y debe ser al revés, porque antes de nacer, antes de llegar a este planeta, éramos espíritu. Dios tenía en su seno el espíritu de cada ser humano, y ese espíritu fue implantado en el momento de la concepción. Entonces tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Se los he dicho varias veces, el ser humano es de 3 aspectos. Los 3 aspectos que nos componen son esos. Hay religiones que solo hablan del alma y creen que el espíritu y el alma es el mismo. No, el espíritu vuelve al Padre en el momento de partir. El espíritu lo da al Padre, vuelve al Padre. Y hay personas que habitan en ese planeta con el espíritu muerto, tienen su espíritu pero está ahí. Y el espíritu es esa conexión que tenemos con Dios. Quienes luchamos y anhelamos tener comunión con Dios es porque nuestro espíritu está despierto. El alma es donde reposan las emociones, los sentimientos, la memoria, los pensamientos. Esa es el alma. Pero bueno, si miramos algo, y es lo que les decía, el Salmo 34:14 nos dice algo. Y lo que nos llama la atención es esto, dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y entonces me pregunto, como seres humanos, ¿estamos apartándonos del mal? ¿Estamos siguiendo la paz? Y la respuesta, que cada uno la decida. Yo puedo contestar por mí, y mi respuesta es: no lo hago a plenitud. Porque me dejo dominar, sí, por mis emociones, por mi carne, por mis pensamientos. Dejo que mi intolerancia, mi impaciencia broten, mi falta de aceptación a comentarios y palabras de otros. No sé cuál sea el caso tuyo. Quiero que te lo preguntes, no me lo tienes que contar. Si quieres, participa en los comentarios en el podcast. Lo puedes hacer directamente aquí en Spotify o en las otras plataformas. Pero si es tu caso, evalúa. ¿Qué es lo que te está exaltando a la agresividad? Llamémoslo no a la agresividad en este caso, llamémoslo a salir de la paz. Porque el llamado es claro. Nos dice: apártate del mal. Y apartarnos del mal es no solamente nosotros ser los agentes violentos, sino también ser partícipes. ¿Cómo? Muchas personas dicen: ay, pero yo no soy violento, yo no le grito a mi mamá, yo no le grito ni al vecino, a mi hermano, a mi hermana, a nadie. En el trabajo soy el más tranquilo. Y te creo. Pero una de las formas como podemos llegar a ser partícipes del mal es con películas violentas, viendo programas o televisión que incitan a eso. Y yo les voy a ser franco, que de pronto hay algunas personas que se los he compartido. Yo hace muchos años dejé de ver películas de Hollywood. Me gustaban muchísimo. Creo que en el podcast anterior, o si no en el anterior, en el penúltimo, les hablaba sobre no ser partícipes de películas sanguinarias. A mí me encantaban cuando era adolescente, sangre por aquí, cabeza por aquí. Yo veía de eso, y es triste que una persona que conoce ya de Dios lo diga. Pero doy gracias al Padre, porque no me nace para nada ver ese tipo de películas. Antes me encantaban, ya no. Pero bueno, a lo que les decía era eso. Eso es hacer parte del mal. Hacer parte del mal es observar eso. Tú puede que no seas violento, pero lo haces. Y cuando les quería decir lo de las películas y que me aparté de Hollywood, es porque resulta que incluso ya no viendo películas de tan sanguinarias, pero sí de acción, cuando yo veía esas películas, casualmente soñaba, y cuando estaba en la calle y alguien cometía una imprudencia, digámoslo, en un semáforo, en una luz, como se dice acá en Estados Unidos, es que la persona que hacía la imprudencia me tornaba, yo ya quería ser pues el superhéroe y quería ir a coger al tipo de las greñas y hacerle ver que estaba cometiendo una imprudencia. Entonces este tipo de películas me incitaban a eso, a pensar mal,
a tornarme agresivo, a tornarme violento. Y si ese es tu caso y tú dices, pero es que yo no le grito a nadie, no hago el mal, pero participar del mal está moviendo seres en tu interior que te pueden incitar a eso. Muchas de las historias de psicópatas de las cuales he leído o escuchado, el factor común es que muchos de estos personajes no fueron directamente violentos en un comienzo, pero sí presenciaron actos de violencia en su temprana edad, generalmente en la niñez o en la adolescencia. Y el ser partícipe de actos violentos generaron eso, que después se le activaron en su edad adulta o en alguna etapa de su vida actos de violencia. Es como pasa con aquellos depredadores sexuales. Está comprobado, y dentro de la psicología clínica, aquellos hombres violadores de mujeres, estos hombres generalmente o fueron abusados en su niñez o fueron partícipes de pornografía por muchísimo tiempo, alto grado de pornografía en su vida. Después en algún momento les incitó cometer, ya pasar de lo visual, o sea, de ser partícipe visualmente sin hacerlo físicamente. Con el tiempo pasaron ya a experimentarlo. Entonces ese es mi llamado. Mi llamado es: miremos cómo somos agentes o no del mal. Porque unos son agentes directos, pero otros son agentes pasivos. Y estos agentes pasivos corren el riesgo de despertar algo feroz. Así que miremos otro pasaje. Los quiero invitar para que miremos esto. Como les decía, este podcast es de que reflexionar, de mirar, de hablar. Y si miramos también lo que es el versículo en Romanos 12:18, nos dice: si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos. Romanos es una carta escrita por Pablo. Y muchos, pues para que no tienen mucha historia en el ámbito bíblico, Pablo, más conocido como Saulo de Tarso, o en hebreo Rachaúl, él fue un hombre violento. Él persiguió a la primera iglesia, a los cristianos. Él los persiguió porque él era fariseo de fariseos, él mismo se llama así. Él persiguió a la iglesia, a todo aquel que nombrara el nombre de Jesús, lo iba y lo perseguía para matarlos. Entonces, siendo un hombre violento, miren la invitación que nos hace. Nos hace: si te es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús con Pablo. Lo transformó desde su interior. Uno de los apóstoles más usados para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, fue Rachaúl, Pablo, Saulo de Tarso. ¿No los conocías? Ya te di los 3 nombres de él. Este señor, este personaje, perseguidor, asesino de cristianos, sicario de cristianos, nos está llamando a la paz. Y si este hombre fue capaz de hacerlo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros? Yo no creo que entre las personas que me estén escuchando allá exista algún sicario, y si lo hay, espero que sea una persona que fue transformada. Pero vuelvo y les digo, busquemos la paz, que sea nuestro anhelo diario. Y yo soy franco, me exalta ver videos donde veo gente que al inocente lo golpean, le roban a la viejita, la tumban, pasa el tipo de la moto, el domiciliario, como le dicen en Bogotá, y tumba y atropella a los viejitos y los deja en coma y sale disparado y se pierde. Eso me exalta. Mi sangre, como dicen por ahí, hierve de ver esto. Pero Dios me dice: mantenga la paz. Y si miramos otro pasaje, que sea el siguiente. Efesios 4:3 también nos dice: esforzaos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y si leemos los 2 anteriores, arrancan de una forma muy clara y dice: esforzaos. No dice es fácil, no, dice esforzaos. Y el anterior dice: si te es posible.
O sea, estas dos expresiones nos manifiestan que no es fácil. El autor de ambos textos, el libro de Romanos y el libro de Efesios, nos deja muy claro que es una actividad del ser humano que no es fácil. Si nos dice esforzados, es porque no sale de forma, llamémoslo, fluida en nosotros. Y quiero invitarte hoy a esto. Invitarte a que busques la paz. Invitarte a que mires a tu compañera de trabajo que te hace la guerra, la que está tratando de quitarte el puesto, a que la mires en paz, de que trates de mirar a tu hermano, a tu hermana que compite por ser el mejor con tus padres para lograr más premios o fines de semana libres, a estar en paz con ellos. Una de las reflexiones que hice este fin de semana fue en una de mis redes sociales personales, era que agradezco a todos aquellos que han entendido mi amargura y que no se han alejado, porque muchos se han alejado, porque no supieron ser pacientes y entender que cada ser humano tiene procesos. Así como hay personas que entran en alcoholismo y un momento a otro salen de él, o personas que en algún momento estuvieron en la drogadicción y salieron de él, o personas que tuvieron una vida de promiscuidad y pasaban con el uno y con el otro, con la otra y con el uno, y ya no tienen esas conductas. ¿Por qué continuamos juzgándolos o pensando que nunca van a salir de ahí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esforcémonos por entender. Y como les decía, agradezco a quienes aún están por aquí, aquellos que entendieron que tengo picos emocionales, pero que lucho por salirme de ellos. Y quiero que tomemos este versículo, esforzados, entendamos que somos agentes de cambio, que Jesucristo, creador del universo, porque es que el mundo, el universo fue hecho por Él, para Él, como dice uno de los salmos, como somos un gusano aquí en la tierra. El creador de lo más grande que existe perdonó a quienes lo clavaron en una cruz, que le perforaron tanto sus extremidades, piernas y manos, y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para no tener paz los unos con los otros? Este es mi podcast, espero que sea un podcast como siempre para reflexionar, para pensar. Por favor, mi más sincero solicitud es, si ves que puedes edificar a alguien con este podcast, compártelo, permite que otras personas también reflexionen, que entiendan que venimos a este mundo a aprender, a acercarnos a Dios. Así que voy a hacer una corta oración. Si te quieres quedar, la haces, es menos de un minuto. Si quieres hacerla conmigo, la haces. Si no, sencillamente puedes dejar el podcast aquí. Aquí vamos entonces. Padre, te pido, Señor, que perdones toda falta cometida. Como lo dices en tus salmos, Señor, ayúdame, Padre, a buscar la paz. Y como lo dice tu Hijo Pablo, sabemos que no es fácil. Señor, que es un esfuerzo diario. El mundo constante está en agresividad por influencia de demonios. Pero pedimos, Señor, que no nos falte tu amor, que nos guíes, Padre, antes de reaccionar de forma violenta, agresiva, intolerante. Nos recuerdes, Señor, que tú viniste al mundo a darnos la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Así nos dijiste, Señor, y eso debemos buscar. Doy gracias, Señor, porque mueves las fibras de mi corazón y todo aquel, Señor, que escucha, para que entendamos que sin paz, Señor, no podemos agradarte. Doy gracias por la vida de cada persona que escucha este podcast, por la vida de mi familia, por mi vida, Señor. Bendícelos, guárdalos, guárdanos. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Nuevamente más, la voz de Hugo quiso entregarles un podcast para que puedan crecer espiritualmente. Un abrazo a ustedes, gracias de corazón, mis más sinceros deseos,
una hermosa tarde, noche, y si es de mañana, una hermosa mañana. Si tienes la oportunidad de tomarte un café, tómatelo. Y si tienes la oportunidad de invitarme a uno, quedo más que agradecido. En el link, si quieres invitarme, como literalmente a un café, te voy a dejar un link y me puedes hacer un donativo. Yo no te estoy pidiendo un almuerzo, una cena, no te estoy pidiendo un salario mensual, simplemente un café, lo que te nazca. Si quieres que sea capuchino, ya depende de ti. Si quieres que sea un tinto americano, depende de ti. Se me cuidan, y La Voz de Irobo la encuentran en Amazon Music, en Spotify, en iVoox y en iVoox. Una hermosa tarde, se me cuidan, muchas bendiciones.